Muchas causas de insuficiencia cardíaca vienen por deficiencias nutricionales, como ponen aquí. Falta de vitamina D, falta de coenzima Q10, falta de selenio, falta de tiamina, falta de carnitina, falta de magnesio. Elementos todos clave en la función cardiovascular. En insuficiencia cardíaca, esto era lo que quería contar hace unas diapositivas atrás, que una célula poco saludable tiene mucho calcio dentro por déficit de magnesio. Tiene que haber un equilibrio en la célula sana, tiene que haber un equilibrio entre los niveles de magnesio de manera que mantengan a raya los niveles de calcio intracelular. Magnesio y calcio son los principales cationes del organismo. Pasa que cada uno tiene su compartimento. Magnesio dentro de las células, calcio fuera de las células, por favor. Incluso en el hueso. Ojo, el calcio en el hueso no todo es calcio. Cuidado con esas recomendaciones a las señoras mayores posmenopáusicas de que beban mucha leche de vaca porque ese calcio se va a ir a los huesos. Cuidado con la biodisponibilidad del calcio de vaca en un humano. Cuidado con el resto del metabolismo del calcio que depende de vitamina D, de magnesio, de paratormona. Recordad que el plomo bloquea el calcio en los huesos y miremos con un poco más de detalle dónde se aloja el calcio en los huesos, cómo funcionan las hormonas que hacen que el calcio se vaya a los huesos, sino que se vaya a los tendones y a las arterias y a las válvulas cardíacas y nos generen un problema mayor, con la excusa de que yo bebo mucha leche porque mi reumatóloga me lo ha dicho que viene bien para los huesos. Hagamos un pequeño paso por el tema de la insuficiencia cardíaca, que es básicamente, como su nombre lo indica, un corazón que no trabaja bien, genera un atasco, la sangre se queda en los pulmones y te da disnea, la sangre se acumula en el lado derecho del corazón y el hígado se puede volver congestivo y se te hinchan las piernas. Es básicamente lo que conocemos como insuficiencia cardíaca. Muchas causas de insuficiencia cardíaca vienen por deficiencias nutricionales, como ponen aquí. Falta de vitamina D, falta de coenzima Q10, falta de selenio, falta de tiamina, falta de carnitina, falta de magnesio. Elementos todos clave en la función cardiovascular. Una de las grandes paradojas, cuando damos estatina, bloqueamos la producción de colesterol, que ya hemos visto que puede tener sus problemas, y también bloqueamos la producción de coenzima Q10. A partir de los 40 empezamos a bloquear la coenzima Q10 porque es que se te ha subido un poquito el colesterol y resulta que estamos bloqueando uno de los factores más importantes para la salud cardíaca. Gran paradoja. Podemos entender un poco más lo ortomolecular si entendemos esto. Energía no es calorías, no es contar calorías. La energía se puede hablar en otro idioma. Magnesio, mira dónde está el magnesio. Aquí, en esta parte, en la bomba calcio, magnesio, potasio. Aquí, en la producción misma del ATP, que sí realmente es energía, tenemos magnesio en dos lugares. Fundamental el magnesio para tener energía, para sentirse bien. Doctor, me canso. Vienen muchos pacientes a la consulta de cardiología con este síntoma. Bueno, y después de los últimos años más. Pero viene mucha gente con el síntoma de me canso, pensando que es un problema de la bomba cardíaca. La gran mayoría se van con el conocimiento de que la bomba cardíaca está bien, lo que no tienen es suficiente producción de energía por un desconocimiento de lo bioquímico, de esto que se enseña en esta imagen. Entonces, para que tengamos magnesio suficiente para producir energía y para todo lo que hemos visto hasta ahora, recomiendan, según edad, estos números como recomendaciones diarias. Yo en pacientes adultos, más o menos, resumo en torno a los 400 miligramos diarios. No es nada que desconozcan las autoridades. Me atrevo a poner una copia de una página de los CDC famosos estos, la gente que controla la sanidad en Estados Unidos, y pone literalmente, es un mineral abundante en el cuerpo, naturalmente presente en muchas comidas, añadido a otras comidas,
es un cofactor de más de 300 reacciones enzimáticas que regula diversas reacciones bioquímicas en el cuerpo, incluyendo la síntesis de proteínas, la función muscular y nerviosa, el control del azúcar y la regulación de la tensión arterial. El magnesio es requerido para la producción energética, la fosforilación oxidativa y la glicolisis. Contribuye al desarrollo estructural de los huesos y es requerido para la síntesis de ADN, ARN y el glutatión. El magnesio es un mineral fantástico, hay que hacerle caso. ¿Que hay que suplementarlo? Pues cuando toque se suplementa, pero lo ideal siempre con todo esto sería buscar las fuentes. Tenemos un problema serio y es que la tierra moderna carece de magnesio. Y entonces los alimentos que se supone que contienen más magnesio pueden que no estén del todo ricos de magnesio. Esto también tenemos que saberlo, que hoy en día los alimentos cuesta encontrarles los nutrientes que se supone que tienen. ¿Dónde? El cacao, las semillas de sésamo, las almendras, la quinoa, los cacahuetes, las avellanas. Hay muchas fuentes de magnesio. Y en cuanto a los suplementos, aquí no me quiero alargar porque es un tema muy largo, las sales de magnesio, la forma, no todas se absorben de igual forma. Las más frecuentes con las que yo me encuentro en el mercado son el cloruro de magnesio, el citrato de magnesio y el glicinato de magnesio. Son mis tres más frecuentes. No digo preferidas porque hay muchas más y hay muchas formas. Saber que el carbonato de magnesio se absorbe muy poco y que este puede ser usado para otras cosas, como laxante, por ejemplo. Pero el citrato, el cloruro y el glicinato son mis favoritos según la tolerancia de los pacientes. El glicinato, porque se sabe que la combinación de glicina y magnesio, si lo das por la noche, tiene beneficios a la hora de relajar también el sistema nervioso autónomo, que es muy hiperactivo en muchos pacientes cardiovasculares. Cuando da suplemento, esto es controversia, pero generalmente se recomienda que sea con el estómago vacío para que no compita con otras vitaminas y no se formen otras sales en el trayecto, en el estómago. Presentaciones hay para aburrir. Y cuidado con la hipermagnesemia. Virtus in medio, decía Santo Tomás, y eso a nosotros nos interesa muchísimo en la práctica clínica. La hormona tiroidea no es ni buena ni mala, pero en exceso produce hipertiroidismo y en defecto produce hipotiroidismo. Pues magnesio, ni mucho ni poco, lo justo, porque podemos producir hipermagnesemia. Cuidado entonces con pacientes que tienen insuficiencia renal, mirad la creatinina. Cuidado con aquellos que tienen problema con la excreción de potasio. Cuidado con aquellos que tienen algún proceso de lisis celular, gente que hace, yo que sé, muchísimo ejercicio un día porque ha corrido una maratón. Puede haber en ese momento un estado de hipermagnesemia. Y puede haber una ingesta alta, sea por suplementos o algunos laxantes como la leche de magnesio o los antiácidos que tenían base de magnesio. Siempre que a algún deportista le pasa algo y sale por la tele, estoy hablando de antes del 2020, normalmente lo mandaban a ver al cardiólogo, al resto del equipo. Y las madres se asustan porque ha muerto un deportista y entonces todo el mundo iba a buscar la arritmia en el corazón. Muchas de esas muertes súbitas y de esos problemas severos vienen por trastornos metabólicos, por no estar bien hidratado y tener una hipomagnesemia severa que puede desencadenar, como vimos, una arritmia ventricular maligna. Muchas de esas cosas no son un problema cardiológico, muchas de esas cosas son un problema metabólico. Vamos al siguiente fantástico. Le dedico mucho tiempo al magnesio por razones obvias. En segundo lugar, pongo la coenzima Q10. Gran paradoja, y esto es muy bueno que lo sepáis, que lo difundamos. Nos va a la salud mental de la tercera edad en esto. Es aquí donde actúan las estatinas. Como veis, la estatina actúa por la vía del mevalonato, lo que se llama la vía del mevalonato, que es por donde se produce el colesterol a partir del escualeno. Pero también a partir de esta vía, la misma vía del mevalonato, por aquí el farnesilo se va por esta vía y tenemos la producción de la coenzima Q10. Pues tanto el colesterol como la coenzima Q10 son bloqueadas por las estatinas, uno de los fármacos que más se consume a día de hoy en la población adulta.
¿Cuáles son las funciones del colesterol? Estas. ¿Por qué tenemos que bajar el colesterol? Hacer mucho énfasis en esta diapositiva. ¿Por qué tenemos que bajar esto? Si es una sustancia fundamental para la vida. Tiene función estructural. El colesterol es un componente muy importante de las membranas plasmáticas de los animales, no así de los vegetales. Está en una proporción 1:1 en la membrana citoplasmática en relación a los fosfolípidos, regulando en particular la fluidez de la membrana celular. ¿Cómo puede decir alguien que el colesterol es malo cuando es una parte fundamental de la regulación de la fluidez de la membrana de cada una de nuestras celulitas? Que los ingredientes entren dentro de la célula, los sanos, y que la basura pueda salir de la celulita, depende en gran parte del colesterol. Es el precursor de la vitamina D, esencial en el metabolismo del calcio en otras cosas. Aquí el papel de la vitamina D está un poco menospreciado, es fundamental en el control del sistema inmune, sistema de defensa, la regulación inmunológica. El colesterol es el precursor de las hormonas sexuales, progesterona, estrógenos y testosterona. Normal entonces que el cuerpo en su sabiduría natural, cuando estamos llegando a ciertas épocas menopáusicas y andropáusicas, el colesterol suba. Oiga, es que mi cuerpo produce colesterol. Todavía oímos eso por ahí porque es el médico de familia, el endocrino, el neurólogo y el cardiólogo le han dicho, sí, es que usted produce colesterol, se lo tengo que bajar. Hay que cambiar ese chip. A mayor nivel de colesterol a ciertas edades, menos problemas cardiovasculares. Eso creo que lo enseñaré luego. Lo escribí en un artículo basándome en un estudio noruego, el HUNT-2, donde demostraron en un seguimiento con 30 y tantos mil noruegos que un colesterol cercano al 300 es protector de enfermedades cardiovasculares. Di esto hoy por ahí en cualquier centro médico y vamos, la hoguera se puede quedar cortita. Es el precursor de las hormonas corticoesteroidales, cortisol y aldosterona, las suprarrenales. Si tengo bajo colesterol, no voy a tener suficiente vitamina D. Si encima estoy estresado y estoy produciendo todo el día cortisol, me estoy gastando el colesterol en el cortisol. ¿Qué hacen las señoras estresadas que además toman estatinas? Pues cogen la progesterona para convertirla en cortisol y empiezan los problemas menstruales derivados del estrés. Todo porque estamos bajando el colesterol a saco con la excusa de que es una medida protectora de enfermedades cardiovasculares. Y ya vamos viendo que no. Y es precursor de las sales biliares, esenciales en la absorción de algunos nutrientes lipídicos. Es fundamental en muchos aspectos el colesterol. Que lo llaman colesterol bueno y colesterol malo, esa es otra, no voy a decir ningún taco, pero es otra cosa que bioquímicamente puede ser altamente criticada y científicamente combatida. No hay colesterol bueno y colesterol malo, hay moléculas de colesterol que son transportadas en lipoproteínas. Lipoproteínas de baja densidad o de alta densidad. Las de baja densidad son como naves espaciales que transportan el colesterol en su interior, porque para que una grasa circule libremente por la sangre, tiene que ir encapsulada en algo. No, en condiciones normales, no se permite que la grasa sin más vaya circulando libremente por la sangre. Pues las lipoproteínas de baja densidad llevan colesterol a la periferia y las de alta densidad lo vuelven a traer para su metabolismo hepático. ¿Cuándo va el colesterol a la periferia? Cuando es requerido por las funciones que he mencionado anteriormente, por aquí. Cuando hay inflamación, tiene que ir a las células a hacer su papel antiinflamatorio. Las LDL oxidadas sí son un marcador de riesgo cardiovascular porque nos dice, mira, hay tanta producción de LDL porque hay mucha inflamación y entonces tenemos que llevar mucho colesterol a la periferia, con lo cual ha habido un montón o está habiendo un montón de LDL oxidadas como consecuencia de la inflamación, no porque sean la causa del problema. Ojo pues a llamar eso de colesterol malo y colesterol bueno. Ya después de hacer este máster espero que tengas, sobre todo después de esta clase, la capacidad de entender el conflicto. Y si no, pues esto lo explico también en otro de mis vídeos, en mi canal de YouTube, que se titula ¿Es realmente seguro bajar el colesterol? Esta es una muestra de una revista potente
Tendencias en Medicina Molecular, donde se cuenta que la arteriosclerosis es realmente un fenómeno inflamatorio. Es una inflamación y tiene todos los componentes de la inflamación. Activación de la célula endotelial. Este es el endotelio, aquí estaría la luz de la arteria. Aquí están los lipoproteínas de baja densidad trayendo colesterol al interior de la arteria para que aquí, donde pone flujo de colesterol, se efectúe el papel antiinflamatorio. Es decir, el colesterol sí está ahí en la pared arterial que está enferma, pero no está como parte del problema, está como parte de la solución. ¿Qué más cosas hay en la inflamación? Pues diferenciación de monocitos, angiogénesis, formación de células en espuma, diferenciación de células T, proliferación de células de músculo liso y remodelado vascular. Es decir, la arteria se inflama y cuando una arteria de 3 milímetros de diámetro se inflama, pues puede ocurrir oclusión de la luz arterial por la inflamación. Si alguna vez has tenido un tobillo inflamado por un esguince, te pone el esguince como una bota, el pie como una bota, porque ahí hay un montón de trabajo. Células inflamatorias, líquido, fluido, dolor, o sea, ahí todo eso en la fase aguda es un fenómeno reparador. Adquiere un volumen enorme porque ahí están todos los operarios trabajando. Pues ponme ese mismo fenómeno en una arteria de 3 milímetros de diámetro o menos y podemos tener obstrucción al paso de la sangre porque la pared de la arteria se ha inflamado. Entonces no es grasa tapando arterias, es una inflamación de la arteria, está demostrado y se sabe en las revistas científicas desde hace muchísimo tiempo. Y como en cualquier otro sitio del cuerpo, si la inflamación se hace crónica, viene la disfunción crónica, la fibrosis del tejido y la calcificación del tejido. Tenemos entonces arterias calcificadas por una inflamación crónica. No hay ninguna relación entre el colesterol y el calcio, no es que el colesterol se convierta en calcio, que la inflamación se hace crónica y la arteria se calcifica. Ojo pues a este concepto que es muy importante. ¿Cuáles son las funciones de la coenzima Q10? Este segundo magnífico del doctor Sinatra y que bloqueamos con las estatinas, día sí, día también, funcionan en la cadena respiratoria mitocondrial participando de la fosforilación oxidativa, que es más o menos lo mismo en la producción de energía. Es fundamental en la producción de energía junto con el magnesio. Ya veis por qué se llaman fantásticos, porque son moléculas necesarias para la producción de energía. Aquí está, aquí es donde trabaja. Cadena respiratoria mitocondrial. Puede venir energía por la vía de las proteínas, de los azúcares, de los lípidos. Todos estos por la vía del piruvato acaban en el ciclo de Krebs y gracias a la coenzima Q10, producción de ATP. En el ATP, magnesio, en la cadena respiratoria mitocondrial, coenzima Q10. O sea que es fundamental para la producción de energía. Y un 95% de la energía del cuerpo humano es generada. El cuerpo tiene esto, un montón de mitocondrias. El ATP es necesario para el metabolismo, los movimientos musculares, incluyendo el corazón. Si tenemos un músculo que no para nunca, ¿cuánto ATP necesita el corazón cada hora, cada minuto? Eso depende, entre otras cosas, de magnesio y de coenzima Q10. Coenzima Q10 es una coenzima liposoluble esencial para células eucarióticas. ¿Cuáles son las funciones? Que repito para ser machacón y que no se os olvide nunca más. Funciones bloqueadas por las estatinas. El transporte de electrones en la cadena de fosforilación oxidativa mitocondrial. Regula la apoptosis. Está implicada en la beta-oxidación de ácidos grasos y síntesis de nucleicos. Y es un potente antioxidante. Al bloquear la coenzima Q10, entonces, disminuimos la capacidad del cuerpo de producir energía y quitamos un antioxidante potente, es decir, favorece el envejecimiento, el tema de bloquear la coenzima Q10. Y lo veremos un poco más adelante cómo hay el ciclo de los antioxidantes, que hay unos que reciclan otros para hacerlo más efectivo. La coenzima Q10 recicla la vitamina C y la vitamina E, lo que hace que necesitemos menos vitamina C de nuevo, menos dosis de vitamina C cada día, para que pueda cumplir su papel antioxidante gracias a que es reciclada por la coenzima Q10. ¿Es pues una sustancia esencial para la vida?
y una reducción de tan solo el 20% puede afectar muchas funciones corporales. La forma reducida de la coenzima Q10, que se consigue ya en muchos suplementos directamente, es el ubiquinol, un antioxidante lipofílico sintetizado de forma endógena que protege las membranas biológicas contra la oxidación e inhibe la peroxidación de los lípidos sanguíneos. Y lo bloqueamos, supuestamente para mejorar la salud cardiovascular. Rayos ultravioleta, rayos de radiación, contaminación aérea, ejercicio físico, tabaco, alcohol, reperfusión isquémica, estrés psicológico, fatiga adrenal, pandemia, oxidantes. El ubiquinol es un potente antioxidante por estas vías y es, yo creo que ya queda claro, un potente antioxidante. Se descubrió en 1957, desde entonces ha tenido un camino importante. En algunas partes ha sido aceptado como fármaco, luego ha desaparecido, luego lo han autorizado como suplemento. Este es el artículo que yo escribí en el 2015. Se titula Desde el Framingham, que es el estudio inicial donde se describieron los factores de riesgo cardiovascular en un pueblecito cerca de Boston en la década de los 60 del siglo pasado, hasta el HUNT-2, que es el estudio noruego de más de 30.000 pacientes. 60 años culpando al sujeto equivocado. No es el colesterol el culpable de la enfermedad cardiovascular. Y entonces, yo me atrevo a poner aquí con todo el desparpajo del mundo, por eso está publicado en una revista, por ahí no está publicado en una revista de impacto, porque eso no se aceptaría por el discurso habitual de la cardiología y de la medicina convencional. Lo digo sin temor a equivocarme, que un tratamiento con una estatina es una enfermedad mitocondrial iatrogénica. ¿Dónde se encuentran las enfermedades mitocondriales, frecuentemente llamadas enfermedades raras? En la enfermedad de Parkinson, en el Alzheimer, en la fatiga crónica, en las miocardiopatías idiopáticas, en la diabetes, fibromialgia, insuficiencias renales de origen desconocido o inexplicadas, en la insuficiencia renal cardíaca de origen desconocido, en la esclerosis múltiple, en la epilepsia, etc. ¿Os suena familiar? En una época en que prácticamente a todo Dios le estamos dando estatinas, estas enfermedades no paren. Ejemplos de disfunción mitocondrial. La toxicidad por el mercurio, otro de mis campos apasionantes. Fibromialgia, autismo, migraña, enfermedad de Parkinson, disfunción diastólica del corazón. Es así como funciona la coenzima Q10 a medida que envejecemos. A los 20 años el cuerpo es capaz de producir el 100% de coenzima Q10. A los 40 años las curvas empiezan a bajar. El corazón produce el 68% de la coenzima Q10 que antes producía el 100%. Y es justo aquí, a los 40 años más o menos, donde la gente empieza a considerar que se le ha subido el colesterol y empezamos a dar las estatinas. Y ya claro, a partir de aquí, el corazón es el que menos coenzima Q10 produce. A los 80 años, el que más se mantiene, porque es el órgano, se dice que es el último órgano en envejecer, el hígado es el que mantiene más o menos las concentraciones. O sea que no tiene ningún sentido dar una estatina a partir de los 40 porque tienes un colesterol de más de 200, porque con el objetivo de prevenir. No tiene ningún sentido. Y esto es bueno contarlo y demostrarlo. Porque afecta la eficiencia energética del corazón. Y del corazón, entre el 70 y 90% de la energía que utiliza el músculo proviene del metabolismo oxidativo de los ácidos grasos. Y en el músculo participan, ya hemos visto, magnesio, coenzima Q10, luego veremos la carnitina y el papel de la ribosa, que es el último fantástico. La eficacia máxima del corazón normal está entre un 20 y 25%, es decir, que lo que realmente trabaja, porque el resto se convierte en calor, es solo entre el 20 y el 25%. O sea que es muy importante no quitarle las fuentes de energía al corazón. Hay estudios que hablan de la diástole, no me quiero meter ahí mucho, que no tiene mucho sentido. El Q-Symbio fue un estudio que se hizo con coenzima Q10 para intentar meterlo dentro de la cardiología regular y que los cardiólogos se atrevieran a prescribir coenzima Q10.
Hay comentarios muy positivos, es un área fascinante, el doctor David Cao, la modulación metabólica y la manipulación energética en la insuficiencia cardíaca puede ser la siguiente frontera en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y quiero que esto funcione. La historia de la coenzima Q10 ha sido borrosa, claro. Todo aquello que va a la fisiología y que se aparta de la farmacología, lo han hecho borroso, lo han hecho dudoso, lo han criticado, lo han denostado, lo han apartado, lo han rotulado de pseudociencia. Dejamos así pues el tema de la coenzima Q10 y nos metemos en la carnitina. Tiene sus bemoles. Si no hay una buena salud intestinal, con la carnitina, aunque nos ayuda, como veis, en la salud cardíaca, podemos estar fomentando la producción de trimetilaminoxidasa y fomentando la agregación plaquetaria. Porque la carnitina es bueno tener ahí una herramienta, ayudarla en determinados casos y de forma puntual. Yo personalmente, cuando hago una suplementación con algo, lo hago con un objetivo concreto y durante una temporada concreta. Porque se corre el riesgo de empezar a suplementar a voleo desde la teoría, sin preguntarle al cuerpo concretamente qué necesita, y eso no es una práctica sana, no es una práctica buena. Dentro de los ingredientes de los suplementos también hay cosas no deseables, también hay aditivos, también hay conservantes, y a veces podemos generar lo que, saliendo de un estrés oxidativo, nos metemos en un estrés reductivo por un exceso de suplementación. Lo más lógico es buscar lo natural, es lo más eficaz, lo más biodisponible. Carnitina, tercer fantástico. He puesto voluntariamente un libro, una foto de un libro de segundo de bachillerato para que veamos que este no es un conocimiento dedicado a médicos, no es un conocimiento exclusivo de gente que ha hecho un máster de medicina ortomolecular, es un conocimiento que se da en bachillerato. El transportador de la carnitina ayuda al metabolismo de la célula cardíaca, que como hemos visto viene en su gran mayoría de las grasas. Esta es la función de las carnitinas. Remueve ácido láctico y otros metabolitos tóxicos, es antioxidante también, como no. Estudios en revistas de impacto. El JACC es una revista de cardiología de muchísimo prestigio. Veis como en el año 95 se publicó un estudio de los efectos de la administración de carnitina en el remodelado ventricular izquierdo después de un infarto agudo de miocardio. Evidencia hay. ¿Por qué no se usa? Pues money. Hay un efecto positivo en lo que llama el remodelado ventricular, es cómo se comporta el ventrículo izquierdo después de haber tenido un infarto. La Mayo Clinic, uno de los centros más prestigiosos del mundo en tema de clínica, en el 2013 publica este estudio. Es un estudio importante en términos de volumen de pacientes, 3.629, con un infarto de miocardio. La carnitina aumenta la supervivencia, disminuye la muerte, disminuye los síntomas anginosos en un 40% y disminuye las arritmias ventriculares en un 65%. Con mucho menos porcentajes y con muchos menos beneficios, nos venden las estatinas en cada congreso, cada año. Hay algún estudio, el primero mostraba una mejoría del 11%, el que se llama el 4S, el estudio 4S que fue hecho en Escandinavia en las primeras estatinas, una reducción del 11% y aquello salió, vamos, por la puerta grande del Congreso y ha venido Dios a vernos. Pero está aquí la carnitina, con una reducción de arritmias ventriculares de un 65%, ¿y dónde están los cardiólogos que prescriben carnitina y coenzima Q10 y magnesio después de un infarto? Bien, cuarto mosquetero o cuarto fantástico, la ribosa. Es un monosacárido natural. Este es uno de mis favoritos. Es fácil de tomar, es barato y se nota su efecto. No solamente para asuntos post-isquemia cardíaca, es muy bueno para tener más energía, para tener más ATP, porque recicla. Lo que hace la ribosa es que recicla el ATP de manera que no tengamos que producirlo desde el principio. Así como la coenzima Q10 reciclaba la vitamina C haciéndola más rentable, pues la ribosa
recicla el ADP en ATP para manejar el proceso de recuperación energética. Si no hay D-ribosa, la célula no puede recuperar su capacidad de generar energía. Por esto que ponía aquí abajo, al corazón humano le puede llevar hasta 100 días restaurar todo el ATP que necesita por la vía de la síntesis de nodo. O sea que si hay un órgano que ahorra, que sabe disponer de la energía, es el corazón, por razones obvias. Ese no puede parar nunca, no tiene ni un solo minuto de descanso. Si lo que se gasta el corazón en ATP lo tuviera que producir de cero, tardaría pues, unos 3 meses. Este es el papel fundamental de la ribosa.